Bueno, es una hora terrorífica, pero estoy segura de que mis ponentes nos van a dar mucha vida y que todo lo que tienen que decir es tan interesante que os van a mantener despiertos. La mesa de antes, vamos, no ha sido nada con lo que vamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un tema fácil y un tema difícil. El tema bonito, el desarrollo de una IA en español. A mí este me encanta, claro, como buena periodista, pues es un tema que me gusta mucho. Pero ahora viene lo malo, su impacto en la propiedad intelectual. Después de la mesa de antes, en la que Karma nos ha dicho que Apple ha desarrollado una diadema con auriculares que te la pones y mientras que estás escuchando música te lee el cerebro, pues igual todo lo que tengamos que decir hoy aquí nos deja absolutamente en pañales. Pero bueno, una vez superada esa preocupación, ha salido mucho un nombre a lo largo del día, que ha sido el de Mario Draghi. Mario Draghi estuvo en Madrid el otro día, hace un par de semanas, y participó en el WOBI. Y yo estuve allí escuchándole. Fue tremendamente interesante y, lógicamente, le hicieron una entrevista para todo el público asistente y estuvo muy interesante. Se llama el WOBI, quiere decir el World Business Forum. En eso es un encuentro que no sé si habéis tenido ocasión de ir alguna vez, pero vienen ponentes pues, de un nivel altísimo a nivel internacional. Por supuesto, la IA salió en repetidas ocasiones, pero Mario Draghi, que no hace falta que diga quién es, ¿verdad? Bueno, es presidente del Banco Central Europeo y del Consejo de Ministros de Italia, y aseguró una cosa que a mí me llamó la atención. Decía que Europa llega tarde al desarrollo de la inteligencia artificial generativa y que lo que debía hacer Europa es dedicarse al desarrollo de la inteligencia artificial sectorial. Y bien, puede que tenga razón, pero precisamente por el tema que tenemos hoy yo me quedé dándole vueltas. Y dices, bueno, bien, llegamos tarde a la inteligencia artificial generativa, pero es que resulta que hay casi 600 millones de personas en el mundo que hablan español, lo que significa un 7,5% de la población mundial. Entonces, aquí creo que todos utilizamos la generativa, pero debemos conformarnos, porque todos sabemos cómo construye, cómo reitera las frases, cómo pone palabras que no corresponden a nuestro lenguaje técnico ni común, etcétera, ¿no? Entonces yo me quedé preocupada porque yo digo, bueno, pues en España hay un proyecto del cual estoy segura de que vamos a hablar, que seguro que nos va a ayudar en este sentido. Pues bien, para hablar de ello y de un tema que supongo que será el que más nos ocupe, que es el impacto de la IA en la propiedad intelectual, me acompañan hoy Carmen Pérez Soria, subsecretaria general del Ministerio de Cultura. Es una E3, que para todos sabemos lo que significa, ¿verdad? Que estudió en ICADE y que es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales, pero además es miembro del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado. Me han dicho, ella es el Ministerio de Cultura. Entonces, como tenemos al Ministerio aquí personificado, lo que sí os tengo que decir, que la vais a disculpar porque igual un poquito antes de que termine nuestra mesa se tiene que marchar por obligaciones del cargo. Nos va a acompañar mucho tiempo, o sea que podemos estar tranquilos. Juan Tomás García Molina, Chief Envisioner Officer de Singular. Me encanta tu empresa, por cierto. He conocido a mucha gente que es muy brillante trabajando en ella. Y que he tenido ocasión de moderar en otras ocasiones. Es un reconocido especialista en tecnología y transformación digital, muy involucrado en el impacto social y ético de la inteligencia artificial. Jorge Corrales es director de CEDRO, que para quien no lo sepa, aunque supongo que lo sabéis también todo el mundo, es el Centro Español de Derechos Reprográficos, que es licenciado en Ciencias Económicas y ha centrado su carrera en la gestión y defensa de los derechos de propiedad intelectual. Y lo que haga Jorge a mí me afecta mucho, así es que siempre estoy muy atenta a lo que dice. Y Joseba Laca, director digital de Tecnalia y vicepresidente de la Comisión de IA y Big Data en Ametic. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Y lo que sí me gustaría es que si tenéis que opinar algo de lo que dicen los demás o de las preguntas que hago a los demás, por favor no dudéis en entrar en debate y en confrontar, incluso porque para eso estamos, ¿no? Para sacar unas conclusiones que sean lógicas o buenas. Subsecretaria, si no le importa, Carmen, me voy a hablar de tú, porque los demás pues somos más compañeros y entonces, Carmen, ¿vale? Bueno, pues lógicamente lo que voy a decir es una obviedad, pero es obligación del Gobierno proteger a los ciudadanos. Y, por supuesto, estos deben ser su prioridad, ¿no? Esto es una obviedad, pero a veces los ciudadanos no nos queda a veces demasiado claro. Como estamos viendo, el tema de la titularidad de los derechos de autor sobre las obras generadas por la IA es un área legal aún
poco clara, genera mucho debate. Pero sobre todo, me gustaría preguntarte, ¿qué impacto puede tener sobre los creadores de carne y hueso que podamos ver a la IA como una competencia desleal? Bueno, buenos días a todos. Lo de que yo soy el Ministerio, te lo agradezco, pero el Ministerio es muchísima gente. A mí me lo han dicho, quien lo conoce bien, ¿eh? Pero hay muchísima gente detrás que es la que en realidad le da sostén y a la que agradecemos yo particularmente todo el trabajo y el ser capaz de poder estar en estos foros para poder también un poco dar a conocer qué es lo que hacemos desde el Ministerio. La obligación de los poderes públicos es proteger a los ciudadanos y la obligación del Ministerio de Cultura en particular es la de proteger, fomentar la actividad cultural y a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Entonces, ahí es donde nosotros nos ubicamos, en la protección, defensa y promoción de la cultura española. ¿Cómo afecta a los creadores la inteligencia artificial? Pues de muchas diversas formas. Primero, distinguiendo, si hablamos de una inteligencia artificial más general, una automatización de procesos, pues la afecta de una manera muy similar a otros sectores. Por ejemplo, con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, y aquí está Jorge, a la hora de llevar a cabo la recaudación, gestión de los propios derechos de propiedad intelectual, la automatización de procesos y la utilización de herramientas de automatización de tareas será un instrumento muy bien recibido. Así en las tareas como más automáticas. La inteligencia artificial generativa ya suscita otro tipo de debates dentro del sector cultural. ¿Por qué? Porque afecta a los creadores, no solo a los creadores directamente, también a los intérpretes, también a los productores, a los distintos titulares de derechos de toda la cadena de valor de distinta manera. Y, de hecho, esto hace que dentro del propio sector cultural encontremos distintos tipos de posiciones respecto a la inteligencia artificial generativa. Les afecta porque supone una nueva herramienta que permite también una nueva manera de expresarse. Este tipo de herramientas es en los distintos procesos. En el caso de las artes visuales, la digitalización abrió el camino de la generación de otro tipo de obras, que también son distintas. La inteligencia artificial generativa supone una herramienta que se puede usar en los procesos de creación, pero al mismo tiempo supone un desafío de qué tipo de herramienta queremos. Y ahí es un poco el planteamiento que como sociedad tenemos que darnos, qué tipo de herramienta de inteligencia artificial generativa es el que estamos buscando. Nosotros, desde luego que entendemos que la inteligencia artificial supone un instrumento nuevo y el objetivo que nosotros nos hemos marcado es que ese instrumento se integre dentro del marco jurídico y que garantice y respete los derechos de los creadores, que actualmente ven su situación desde una perspectiva mucho más vulnerable. Lógicamente. O sea, es que es normal que lo veamos de forma vulnerable. O sea, yo como profesora, y esto lo saben bien los estudiantes que nos acompañan, pues últimamente, claro, bueno, pues ya está. El trabajo me lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Y realmente no conocemos todavía qué profundidad tiene la inteligencia artificial. Y desde luego puede ser una herramienta para ayudar. Pero creo que tú misma has contestado también al principio cuando planteabas que la inteligencia artificial, tal y como se plantea ahora mismo, no produce productos, valga la redundancia, a diferencia de los creadores que producen obras. Exacto. Los productos no están al nivel para empezar. Las diferencias son sustanciales a día de hoy. Imagino que desde el punto de vista tecnológico se planteará que de cara a futuro el propio desarrollo de la inteligencia artificial debe de permitir ese mayor perfeccionamiento de los procesos y demás, pero al final siempre que tiene que haber una diferencia, porque en último término tú necesitas obras creadas por personas para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial. Y tenemos que partir, hacías una referencia también antes de que existe, o sea, que la perspectiva jurídica no está clara, no sé exactamente cómo lo has planteado. Hay una ley de propiedad intelectual con una serie de principios que se recogen. Entonces, esos principios son aplicables. El propio ordenamiento jurídico establece un sistema en el que cuando no existe una regulación específica se puede integrar a través de analogías y demás y poder aplicar. Entonces tenemos una serie de principios, un principio de autorización en el uso de las obras, un principio de remuneración, un principio, y además sé que se va a plantear, de las excepciones y límites que también recoge la propia ley. Entonces, existe un marco jurídico que se adapta a cada una de las situaciones concretas. Esto no significa que no haya que regular o que no haya que adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas realidades.
y de hecho nosotros trabajamos también en pos de esa adaptación, pero ya te contamos con unos principios generales que se pueden ir destilando para situaciones concretas. Muchas gracias, Jorge. Te he visto sonreír, pero antes de entrar a debatir quiero preguntarte una cosa. Sonreír no es malo, es el, No, eso iba. es el pensamiento que ha acompañado a la sonrisa. Pero esta pregunta puede parecer rara, pero es tan profunda, ¿vale?, que estoy segura de que puedes contarnos un montón de cosas. El desafío de la integración de la cultura en la inteligencia artificial, ¿vale? La integración de la cultura en la inteligencia artificial. Es un desafío muy complejo, pero es necesario para construir un futuro tecnológico, ¿verdad?, que sea más justo y más equitativo. Te pregunto, ¿cómo podemos entender las dimensiones de la cultura para poder integrarla en la nueva era de la IA? Bueno, antes de contestar o intentar contestar una pregunta tan profunda, voy a dar las gracias por contar con Cedro en este foro, porque creo que son temas que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Si no, son temas muy difíciles de solventar. Cultura y la IA, y cómo integrar una cosa con la otra. Bueno, yo creo que es esencial que se integre. Es decir, aquellos que leáis muchos libros de ciencia sabéis que en Occidente siempre hemos trabajado desde el siglo XV, XVI, XVII con una visión muy mecanicista de las cosas, ¿no? Así se han desarrollado pues, muchas, digamos, tendencias o saberes, ¿no? Pero últimamente, desde yo creo que mediados del siglo XX, ya se está trabajando en soluciones sistémicas, en soluciones de sistemas, ¿no? El propio desarrollo de la IA es la red neuronal, es un sistema. Por eso no se sabe muy bien cómo funciona, ¿no? Porque todo ese conocimiento todavía no se ha alcanzado, ¿no? Nosotros entendemos que para buscar una solución a cómo aplicar la cultura a la IA tenemos que integrar la dimensión de la cultura como el crecimiento del individuo. Es decir, a principios del 2000, cuando apareció toda la digitalización, aquello nos llevó por delante. Hoy estamos viendo muchas consecuencias a nivel de los individuos, ¿no? de toda esa dinámica. Tenemos que integrar en la solución que se planteen que el objetivo de que la sociedad y el individuo crezca con la IA. Y para que crezca el individuo con la IA, pues tiene que ser trabajando desde el punto de vista cultural, ¿no? Dando recursos culturales, dando herramientas. Hay un concepto que se llama reserva cognitiva, ¿no? Que hay que trabajar la reserva cognitiva del individuo para que sea capaz de gestionar este mundo que cada vez va más rápido, ¿no? Que cada vez es más difícil controlar, que cada vez es más difícil dirigir. Y para generar esa reserva cognitiva es imprescindible trabajar desde el punto de vista cultural. No voy a ahondar un poco en el tema del pensamiento crítico, que también es necesario, porque si estamos hablando de la IA y queremos hacer una visión 360, pues tendríamos que hablar de las condiciones de los mineros que sacan el sílice o los demás materias primas para producir los equipos. Tendríamos que hablar de los ensambladores que están en ciudades en determinados países para generar los equipos, todos con condiciones infrahumanas. Tendríamos que hablar de todo el ejercicio de curadores de contenidos que han estado en países africanos curando los contenidos para que los sistemas de IA parezcan que son inteligentes. Tendríamos que hablar de los efectos que producen en los ciudadanos. Ya sabemos el tema de sesgos, el tema de adiciones. Tendríamos que hablar pues de la aportación de los creadores. Aquí estáis editores y cómo se valora dentro de todo este ciclo de creación de toda esta tecnología, ¿no? Por el tema del pensamiento crítico. Yo creo que para generar todo eso que se necesita es imprescindible la cultura y es imprescindible integrar la cultura y las herramientas que tenemos para generar un individuo libre, ¿no? Entonces, por eso sí hay que integrar la cultura dentro de la IA. Ya para terminar esta intervención, dice Lucas Kello, esto lo he leído hace recientemente y me llamó mucho la atención, ¿no? Que el potencial revolucionario de la tecnología no reside en su invención, sino en sus efectos políticos y sociales. Luego volvemos a temas culturales, ¿no? O sea, si estamos intentando desarrollar una tecnología que va a afectar a cuestiones políticas y sociales, por lo tanto a temas culturales, sin integrar la cultura, en la cual nuestro país, con todas sus variedades y todas sus lenguas y todas sus
recursos, pues iba a decir millonario, pero no sé si es una palabra que puedo utilizar, entonces nuestra cultura tendrá un riesgo a desaparecer, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes del marco. Tenemos que ser defensores de nuestra historia cultural, que es amplísima. O sea, que es... Juan Tomás, no puedo ser más directa. Voy a hacer una pregunta que tiene luces y sombras. Puede parecer muy fácil, pero tiene muchas luces y sombras. ¿Crees que es necesario informarle a los usuarios que están interactuando con una inteligencia artificial? ¿Y por qué? No, clarísimamente no. Estamos dando una... A ver, es que no sé por dónde empezar. Pues tú empieza. He ido acumulando respuestas. Pues yo creo que no es tan necesario. Y voy a explicar por qué. Primero, para mí la inteligencia artificial da superpoderes. No te hace los deberes de clase, sino que te hace tremendamente listísimo. Yo tengo 4 abiertas. Que levanten la mano los que tienen 4 abiertas a la vez. ¿La IA? Bueno, a lo mejor yo soy un poco raro. No, 4. Yo tengo 4... Es que a veces soy bipolar. Cambio 4 de... plataformas de IA. Sí. Yo. Tú también. En el móvil incluso. 4. Rarita. Es lo normal. O sea, si no puedes trabajar. Yo ya no puedo trabajar si no tienes 4 a la vez. Entonces es como... Primero, a mí me da superpoderes, porque yo soy muy cortito. Nunca he sido absolutamente brillante en nada. Entonces es como necesito muchos potenciadores para hacer muchas cosas. Entonces, esa para empezar. Entonces es como... ¿Se debería avisar de los contenidos? Pues yo creo que no. Y os voy a explicar un par de anécdotas súper rápidas. Una es un juego del ajedrez que hicieron, empezaron con AlphaGo. Todos conocéis AlphaGo. Si no habéis visto ese documental que está en YouTube y es gratuito, de cómo se hizo, os lo recomiendo. A mí se me pone la piel de gallina, pero yo soy un tecnófilo y lo percibo. Pero cometieron un error al entrenarle. Utilizaron cosas de humanos, ¿vale? 50 millones de partidas de Go de humanos. Y los humanos, para muchísimas cosas, somos muy torpes, poco creativos, y aunque había los millones de años o decenas de años que se habían guardado esas partidas, pues no aprendía más. La siguiente versión, que era Mucero, no se le dijeron solo se le contaron cuáles eran algunas de las reglas, no se le metió humanos en el bucle porque son bastante nefastos con los sesgos y todas estas cosas, y resultó que aprendió en muchísimo menos tiempo, lo digo como evolución, y aprendió a jugar a cualquier juego, al Go, al ajedrez. Los jugadores buenos de ajedrez ya no aprenden o mejoran su estatus gracias a la inteligencia, a las jugadas que son extraterrestres, que no se habían producido nunca en la Tierra y que a ningún humano se le había ocurrido. Y son bastante creativos diciendo, pero bueno, ¿cómo no porras no se me había ocurrido esto? Bueno, pues por las limitaciones, los sesgos de cosas que no se hacen en ajedrez o al Go o en cualquiera de las tecnologías, con las proteínas, con 1000 millones de cosas y de procesos más, la inteligencia nos está dando superpoderes y está creando más allá de la propia creatividad de los humanos. Segundo caso súper bonito. Hubo una época en los años 60, 70, bueno, cuando aparecieron los primeros procesadores 80, que los programadores, que eran dentro de la cultura de los informáticos, creían que eran la maravilla del mundo. Los programadores del ensamblador eran los que enseñaban a las máquinas. ¿Vale? Y cuando enseñaban a programar las máquinas, ellos decían que ninguna máquina era capaz de programar mejores que ellos. Entonces empezaron a surgir los primeros compiladores que lo hacían mucho más fácil, y estos empezaron a tener mucho miedo de su profesión y crearon un término que ahora se utiliza mucho, que es para marcar con connotaciones negativas a los contenidos generados por IA, que es SLOP, que no sé qué significa. Debe ser como chicharreo o alguna cosa así, pero bueno, SLOP. Sí. Y era el mismo término que se utilizaba contra los programas que habían generado compiladores, que aquello era una aberración de utilizar máquinas. El resultado es que el índice del slot, que era un 15 o 20% es peor resultado, terminó convirtiéndose en negativo y no habiendo un humano que ganase a los compiladores. Os llevo a todo esto porque una de las propuestas que hago los fines de semana, que no me lee nadie, es, pues si hay código generado por inteligencia artificial, va a pasar un momento que el índice slop va a ser en negativo. Y quiero saber que este desarrollo lo ha hecho una inteligencia artificial y no un humano, porque no sabes cómo son los escritores de código humanos. Son un desastre, incluido yo mismo, de sesgos, de malas prácticas. Entonces, ese índice slop, ¿deberíamos avisar? Pues yo creo que no merece la pena. Nadie avisa de que este programa ha sido compilado con este, el 25% del código de Google, y lo dicen ellos, pero de las empresas del IBEX el porcentaje en España es un montón, lo están generando máquinas,
Y volvemos a las cosas más peregrinas. ¿Deberíamos un texto decir que este correo lo he hecho con ayuda de este? Pues también habría que decir que lo he hecho con la ayuda del curso de Harvard que no me pagó mi padre y poner un montón de disclaimers, ¿no? Yo tengo superpoderes y si escribo tanto un texto como un libro, probablemente no sea por la genialidad de la IA, sino por la mía propia. O sea, que defiendes... Dicho desde un punto de vista puramente humilde. Defiendes que es una herramienta que nos ayuda a ser grandes, ¿no? Sí, sí. Para que veas que no te engaño. Gemini, GPT, Plexity, Copilot y Llama. Muy Esos son bien, los que suelo preguntar. Me gana por dos, ¿eh? Cuando estoy investigando le pregunto a todos a ver qué me dicen para poder basarme en eso para empezar mi investigación. Pero esta es la clave. Eso solo de texto. Cuando antes has dicho, es que tengo mucho miedo de que mis alumnos... Yo también tengo alumnos de vez en cuando, lo que pasa es que no renuevo en los sitios donde doy clase. Pero yo tengo de vez en cuando alumnos y yo lo que les enseño es a preguntar. Claro. Y no les pongo una pregunta que ChatGPT se la pueda responder. Por supuesto. Entonces, les abro una ventana en la que no aprenden nada de lo que les quiero enseñar, pero sí a todo lo demás que ellos imaginen, que ellos creen y que lo pongan. Entonces, está generado por ordenador, es que me da igual como si tiene las pasa. También las búsquedas de Google, que es en las que nos hemos estado basando en los últimos años. Claro que pero sí. bueno, esto es para calentar un poco, que hay más preguntas, ¿no? Venga, Porque sí. si no puedo seguir. Yo, perdona, sin ánimo de... Y antes de... No, sin ánimo, no, con ánimo de... Yo no estoy para nada de acuerdo en que no haya que marcar los contenidos generados por IA, porque hoy en día más del 50% de los contenidos en Internet están generados por robots, que serán agentes de IA dentro de nada. Y si todo el... Claro, es que si nosotros partimos de la idea de que la sociedad es ética y tiene todos un buen fin, no hace falta marcarla. Pero, de hecho, muchos de los usos van a ser indebidos, con fines que seguramente no sean los deseados, y hay mucha gente, yo no manejo 5 motores de IA, que no van a tener recursos como para saber diferenciar muchas cosas. Entonces, si no se marcan los contenidos y no damos esa visibilidad, pues va a tener unas consecuencias. Entonces, yo creo que la virtud está en el punto medio y no dejar, independientemente de pensar que todo el mundo la va a utilizar éticamente, socialmente y de una forma sostenible, también la realidad es la que es, ¿no? Entonces, por eso yo considero que sí que tienen que marcarse. Veo que queréis intervenir todos, Joseba. Yo quizás añadiría, yo más que marcar lo que está generado por IA, creo que dentro de poco tendríamos que marcar lo que está generado por humano. También. Porque Esta es una buena todo apreciación. va a tener co-creación desde la claro IA. que sí. Entonces, las obras originales de humanos, esas sí que habría que marcarlas. Sí. Yo no quiero recordarlo, pero muy rápido. No. Por Los favor. neoluditas, que no querían los coches hechos de Ford en serie, los querían a mano y estaban muy preocupados. Pero bueno, Bueno, de esos todavía hay. No, Así yo es que raros que se hacen ahí los megaferraris. Es que creo que es peligroso, incluso la pregunta. Que si debería estar marcado por inteligencia artificial en el mundo de desinformación en el que vivimos, Total. es muy peligroso decir, sobre todo porque, y vuelvo al punto de partida en el que me presentabas, como los poderes públicos tienen que proteger a la ciudadanía. Es que nuestro trabajo, y de hecho el reglamento de inteligencia artificial obliga a que los contenidos generados por inteligencia artificial estén etiquetados como tal, es precisamente porque se produce un nivel de desinformación muy alto. Entonces, si generamos imágenes por inteligencia artificial y no hacemos ver que no son imágenes reales, en términos de democracia, creo que es un debate que excede el punto de vista tecnológico, el punto de vista de derechos de autor, y creo que entramos en un debate de afectar a los pilares de la democracia. Lo malo de moderar es que te entran calambres en la lengua y no puedes decir nada, porque estoy aquí para escucharos. No, de verdad. Pero es un tema en el que lógicamente tiene sus luces y sus sombras. Total. Y lo que pasa es que me voy a apoyar en lo que ha dicho Joseba, ¿no? Dentro de poco lo que vamos a tener es que poner esto está hecho por humanos. Tanto que Google nos obliga a poner los nombres a los autores y identificarnos y tal y cual, y yo creo que habría mucho detrás de eso del tema que has explicado, Carmen. Tiene de verdad, y lo planteo porque es una cuestión que se plantea muchas veces. Cuando se estaba regulando, se estaba
redactando el texto del Reglamento de Inteligencia Artificial, la parte de transparencia es de las últimas cosas que se incluye, Luego vamos a ir a eso. precisamente porque generaba debate. La posición que nosotros defendimos y que era compartida por la mayor parte de los Estados miembros del Parlamento Europeo era que es muy peligroso porque entonces nos vamos más allá. Ya no es un debate sectorial, ya no es un debate económico, ni siquiera. O sea, es un debate que va a las propias entrañas del modelo de convivencia que nos hemos dado, que es una democracia. Entonces, si la gente no sabe, si la ciudadanía no sabe de qué se puede fiar, tenemos un problema de desinformación a nivel global. Creo que no es una cuestión que se ponga en duda hoy por nadie. Hay think tanks, observatorios que se encargan precisamente de velar por eso. Es muy peligroso que generemos caminos donde sea un campo el que no se ponga el foco en eso. Y entiendo que habrá que decir, porque cada vez se utiliza más la inteligencia artificial, pero siempre tiene una supervisión humana, o debería de tener una supervisión humana, que es el último responsable. Es que si no, ¿quién es el último responsable de eso? Si sacamos una noticia en la que sea generada directamente por inteligencia artificial, que me planteabas antes, lo busco, que me haga un resumen de inteligencia artificial. Y si está mal y tú tomas una decisión en consecuencia derivada de esa información que a ti te produce la inteligencia artificial, que no lo haya supervisado nadie, ¿quién es el último responsable? Y cuando hablamos de procesos como justicia, medicina, o sea, por eso digo que va muy, muy allá el debate y me parece muy, muy interesante. O sea, quiero decir que yo me abro a hablar de todas estas temas cosas. que me apasionan, ¿no? El último responsable de algo que se publica en un medio, antes estaba legislado, nos lo cargamos, pero deberían ser los directores, que deberían ser periodistas, aquí no nos colegiamos, pero algo por el estilo, ¿vale? Y deben ser, porque si tú le permites a tu redacción que utilice inteligencia artificial, debes ser responsable del contenido que generan. Entonces, yo creo que al final siempre debe haber un responsable, que es la cadena de mando. O sea, quiere decir, hay alguien que tiene que responsabilizarse de lo que se publica, porque si no, estamos como estamos. Que, bueno, este debate da para mucho, pero voy con Joseba, porque es que claro, es un tema que me gusta mucho. Joseba, estás aquí representando a la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que todos conocemos como AMETIC, con la que llevamos trabajando pues una vida, se dice. ¿Qué propuestas concretas tiene AMETIC, que representáis a los empresarios, en relación con la protección de los derechos de la propiedad intelectual, a la vez que promueve el desarrollo? O sea, puede parecer incompatibles, o sea, defendemos los derechos de propiedad intelectual, pero sin coartar el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial en España. A ver, es tan compatible que todas las empresas de este sector lo llevan haciendo toda la vida, porque de hecho, y esto es un tema que a veces se nos olvida, el hardware y el software ligado con un hardware es propiedad industrial, porque pues, es patentable, etcétera. El software es una creación, es autor. Es decir, nosotros también somos autores, igual que los músicos, los escritores, el software es creación. Co-creación, ahora ya con las IAs, pero es creación. Entonces, es un sector que tiene muchísima sensibilidad ligado con todo el tema de la protección de la propiedad intelectual. Ha sido muy innovador. Todo el mundo del copyright, todo el mundo lo conoce, pero el mundo del copyleft se conoce bastante menos, y como el mundo del software ha generado licencias permisivas, licencias de copyleft de muy diferente tipo, todo el mundo del software libre. Es decir, es un sector que ha sido muy innovador relacionando y haciendo compatible la protección de la IP con el desarrollo económico. Entonces, partiendo de ahí. Y es un sector que además, bueno, pues en la medida de lo posible, cuando llega una legislación, la adopta, la mastica, están los comités de estandarización, se trabaja para bajar a suelo esto cómo puede afectar, si son industrias que requieren evaluación y conformidad, esto cómo se puede hacer, que con la IA tenemos ahí un frente y un fuego muy grande. Se adapta y sigue desarrollando economía, sigue desarrollando prosperidad. Yo resaltaría desde AMETIC, ¿qué es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, aparte de preocuparnos, porque preocuparse solo no vale de nada? Es cuando llega, por ejemplo, la regulación de la IA, es tratar de influenciar en la medida de nuestra pequeña posibilidad en todo eso que sale. Una vez que sale está el iPact, es empezar a trabajar con otras entidades para ver cómo esto acaba bajando en nuevos estándares o estándares actualizados que permiten el desarrollo de más inversiones, certidumbres, etcétera. Y sobre todo, que esas reglas que ya están desplegadas, ir perfeccionando. Y
por supuesto, tenemos el AI Act. Otro de los pilares fundamentales para nosotros es todo el tema de la excepción de Text Data Mining en el caso del entrenamiento de modelos de IA. Y permíteme también hacer una salvedad aquí. Es que estamos, venga a hablar de la IA generativa, pero lo que decía Draghi, es que eso llevamos haciéndolo décadas. Son las IAs específicas. Ahora mismo el mundo de la IA se divide de mil formas, pero básicamente se divide entre IAs estrechas y IAs generales. La IA general todavía no existe, o si existe, está en un escalón todavía absolutamente infantil. Hay papers que defienden que los modelos fundacionales es un primer escalón de IA general. Pero estamos en la excelencia en la IA vertical. AlphaFold es el último ejemplo, ha ganado el Premio Nobel de Química, es la excelencia absoluta en la IA estrecha. Todavía queda mucho trabajo en hacer en IAs estrechas para sectores específicos. Totalmente de acuerdo con Draghi y decir eso, que desde Ametic nuestra propuesta básicamente se resume en regulación que viene, trabajar con el regulador, obviamente, para intentar mejorar todos los marcos y todas las regulaciones, y regulación que viene, tratar de exprimirla al máximo, porque el negocio requiere certidumbre. Sin certidumbre no hay negocio. Y estamos viendo con cierta preocupación algunos movimientos que nos generan muchas dudas, muchas preguntas y, por lo tanto, incertidumbres. Cambio en la mesa, o sea, a lo largo de la mañana, sobre todo en la anterior, se ha hablado del tema de justamente lo que estabas diciendo. Había la doble faceta de si se debe regular o no se debe regular, que esto es un tema que es recurrente, sobre todo en nuestro sector, ¿no? El tema de, lo mires por donde lo mires, si son los operadores, si son las empresas tecnológicas, el tema de hasta qué punto se debe regular, ¿no? Y ha habido un debate muy interesante. Yo, de todas formas, si me permites, siempre está el mensaje de, mira, es que Europa somos muy naif, solo regulamos, fíjate, Estados Unidos, China y tal. A ver, ¿quién hace negocio en China? ¿Quién hace negocio en Europa con IA en Estados Unidos? O sea, tampoco nos chupemos el dedo. Lo que pasa es que en Europa siempre, cada vez que se nos acusa de estar regulando demasiado, la regulación tiene que ser inteligente, ni demasiado poca ni demasiado mucha. Eso ya es un tema de opinión, pero no nos chupemos el dedo porque las otros ámbitos geográficos regulan y regulan a base de bien y siempre a su favor. Gracias. Jorge, cambio el orden para poder dar un poco más de juego, ¿vale? Que nos parezca, estamos aquí en clase. ¿Cómo puede generarse un ecosistema digital que sea seguro, ¿vale?, basado en políticas sostenibles para el desarrollo de la IA? Bueno, yo aquí te voy a contestar con lo que dicen los expertos, ¿vale? Porque hay una realidad que ya pasó. Voy a hilar con el tema de la regulación. Es decir, a principios de los 2000, Estados Unidos sacó la Digital Copyright Millennium Act. Europa, la WIPO sacó otra legislación para el tema de las plataformas y nosotros en Europa se sacó una directiva. O sea, no estamos sobreregulando. Es decir, esto coincido contigo en que es un poco una, no sé si es una falacia o es un mantra que se suelta constantemente. Es decir, todas estas regulaciones de principios de los 2000 fueron muy parecidas. Y, sin embargo, en Europa no han salido mega empresas que puedan competir a nivel mundial tecnológico. O sea, que eso yo creo que es algo objetivo. Y en cuanto a las políticas para generar esto me gusta muchísimo, es ecosistema digital seguro. Yo creo que debería ser el objetivo fundamental, también con la IA, porque todavía no sabemos qué puede desarrollar a nivel de sociedad o a nivel de ciudadanía la IA. Sabemos que la IA va a estar en buscadores y va a estrechar todavía más la capacidad de visión, ¿no?, de análisis. Entonces, eso hay que tener cuidado. Pero estas recetas no son de Cedro ni son de nadie, son de gente que desarrolló a principios de los 2000 buscadores. ¿Os acordáis del Netscape? Algunos os acordaréis de Mosaic. Fueron buscadores que estaban en el mercado antes de que Explorer viniera directamente en el paquete de Microsoft y en todos los ordenadores, que aquello dio un vuelco al mercado, ¿no? Pues la estructura de estos navegadores principales tenía una estructura de capas que permitía anotaciones a los usuarios, que permitía más trazabilidad. Todas estas capas se eliminaron por un tema puramente de costes, ¿vale? Y aquello luego se metió el Explorer en el paquete de Microsoft y ya se implementó de forma general, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer para generar un ecosistema digital seguro es mirar solo tema de costes. Entonces, las recetas que los expertos, rememorando aquella situación, plantean son
La identificación de la actividad de los bots, que serán, como he dicho antes, los agentes de IA. Transparencia en los algoritmos. Para cómo se muestra tu información o la información que tú ves, es esencial que tú seas consciente de cómo te muestran la información, porque a lo mejor no es el criterio que tú hubieras seleccionado, ¿no? Eso es súper importante. En nuestro caso con la IA serán los datos que utilizan para el desarrollo del modelo. Entiendo que es lo que va a hacer que el modelo dé unas respuestas u otras. El tercer punto, reconocimiento del valor de los datos que la ciudadanía deja al utilizar los sistemas o las obras de los creadores, fundamental. Sistemas de identificación digital descentralizada. Yo creo que incluso muchas empresas tecnológicas están trabajando ya en el desarrollo de estos sistemas. Y luego la parte humana, el fomento o el trabajo o el fomento del pensamiento crítico, como con las herramientas que tenemos y sobre todo no, digamos, haciendo caer en la gente en falsos caminos, con trabajo, porque se necesita trabajo para desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Entonces yo creo que esas guías, que no son nuestras, que es de gente que se ha dedicado a esto, de antiguos trabajadores de grandes empresas, de grandes multinacionales, que saben lo que hay por dentro, consideran fundamentales para generar ese ecosistema digital saludable, ¿no? Súper rápida. ¿No? ¿Esto es para la inteligencia artificial o para los medios de comunicación? No, esto es para el ecosistema digital saludable. Incluido medios de comunicación. Incluidos los medios de comunicación, Porque lógicamente. viéndolo así, o sea, pero, mi sensación... ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, si es para los medios de comunicación, absolutamente, porque todos los que has ido pues, poniendo de dónde salen las fuentes, cómo se publican, si son ciertas o no, todas... Era algo que sí, nos pues, enseñaron a hacer, aunque ahora no se haga. Claro. Pero para esto hay que marcar el contenido de la IA. No yo es que creo que estáis valorando mucho la IA. Cuando hablamos de la IA, ¿de cuál de las 50 o 60 gamas estamos hablando? De la que genera modelos de lenguaje, porque esa se murió el año pasado en octubre. O sea, pero ya no ha tenido más recorrido y se está vendiendo porque porque se venden muy bien ChatGPT, Gemini y todo esto, pero ya no ha vuelto a evolucionar. Al principio necesitaba tener un montón de textos, pero al final la funcionalidad de esa IA, la de los LLMs, la de los ChatGPTs, no necesita grandes cantidades de texto, está sesgada, pero está sesgada como todo el contenido que se utiliza, absolutamente todo, depende si te vas moviendo, si lo coges desde China, Estados Unidos, dependiendo quién sea, o Irán, por ponerte sitios muy, muy peregrinos, cambia el sesgo, pero eso se murió, ya no hace falta tanto, y lo único que es importante en esas inteligencias artificiales, que es lo que me gustaría también abriros un poco o contaros mi opinión, es cómo comprender el lenguaje. Todo lo demás es accesorio, o sea, refiero que no sabe multiplicar ni sabe hacer matemáticas porque es muy tonta, los LLM, los modelos de lenguaje son muy tontos y sabe de más sin tener ninguna necesidad. O sea, refiero que para mí la única utilidad que tiene la inteligencia artificial de modelos de texto, y puedo saltar a otros modelos, es que comprendas el lenguaje, porque es mi interface, va a ser el lenguaje que va a utilizar todo el mundo para hablar con las máquinas. Pero que sepa cuál es la capital de Francia o cuáles son los 17 ríos que hay en Extremadura, es absolutamente nadie. Eso es un buscador, es otra historia, no lo tiene que tener una inteligencia artificial. Entonces, ya no necesitas tantos datos, sino datos de mucha calidad y súper pequeños. Y todos esos ya están puestos, no dependen de autores o ya están muertos hace muchos años. Y nos sobra el 99%, digo, porque, bueno, yo entrenaría con todo, porque yo me entreno con todo, y pago libros y pago de todo, pero básicamente esta, que parece que es como un peligro porque puede generar textos, realmente es eso, ¿eh? O sea, tengamos en cuenta lo que es y para qué vale. Pero, ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de IAs. ¿cuánto tiempo nos hemos pasado, sobre todo los periodistas, buscando un hito, que es el poder utilizar el lenguaje natural como interfaz, como medio de comunicación entre la máquina y el hombre? Ahora que hemos conseguido ese hito, por lo menos debemos disfrutarlo, potenciarlo y desarrollarlo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo lo hago y lo disfruto. Pero lo que no veo es dónde se atenta, porque digo, contra la cultura, porque y yo compro libros, y a veces hasta me los leo. Pero los compro para pagar a los autores, porque me caen bien, se lo compro y luego ya veremos qué hacemos con el libro. Pero
Pero toda esa lista que me has dado, que parece que es un... Y perdona que te lo diga así directamente, que es una lista que me da muchísimo miedo, es la que siento con los medios de comunicación y cada vez que veo una noticia. Pero Bueno, no creo que sea por la inteligencia artificial, a mí me suenan otras conspiranoias. Digo, ¿eh? No, yo creo que la gente que trabaja en esta dirección está viendo los efectos que en la sociedad ha generado una digitalización, digamos, en algunas cuestiones descontroladas. No están hablando de medios de información, están hablando de los efectos, por ejemplo, de adicciones que han generado en adolescentes. Están hablando, entonces, al final, están hablando de acciones de robo de datos, de determinadas cosas que también se generan en este ecosistema digital. Es decir, nosotros tenemos un entorno físico en el que todos más o menos estamos a gusto y tenemos unas reglas, pero esas reglas no funcionan en el ecosistema digital. El ecosistema digital tiene una cara de que funciona así, pero la realidad no es. Entonces tenemos que dar, si queremos trabajar en un ecosistema digital y queremos ir a un ecosistema digital, tiene que ser seguro igual que en la medida es el ecosistema físico. Y tenemos que trabajar en ese ecosistema digital seguro. Es decir, lo hemos dicho antes, marcando las obras generadas con humanos o quitando las actividades de los bots, dando transparencia al tema de los algoritmos. Yo creo que es algo, además, que cada vez se ve más necesario. De hecho, muchas de las medidas que está tomando Europa, protección de datos, van en líneas de asegurar un poco el entorno. Tengo que preguntarle a la subsecretaria Carmen, porque se nos va a ir en Carmen, 5 minutos, sí. A ver si se nos va a ir de vacío. Luego volvemos. Que una pregunta importante que antes hemos estado comentando, el tema de la transparencia, ¿vale? Sí. Si es importante, yo lo uniría a transparencia, trazabilidad, ¿vale? Desde el momento de con qué se están entrenando los modelos, etcétera, etcétera. Y el otro tema que es más fácil de responder es qué pasa con el Real Decreto con el que se está trabajando. ¿Quién está interviniendo en ese Real Decreto? Ya lo mencionas tú porque tiene un nombre como de 6 líneas, luego lo digo, pero para que no quiero ocupar los 5 minutos que le quedan en dar el título. No. Creo que además todo el mundo de la sala sabe qué Real Decreto es, con lo cual tampoco hace falta repetir el nombre. Respecto a la transparencia, yo creo que en el debate de antes ya hemos abordado un poco esto de la importancia de tener transparencia del resultado y, obviamente, en el caso del sector cultural también del entrenamiento. O sea, si alguien va a usar una cosa que es propiedad de otra persona, lo menos es que esa persona lo sepa. Claro. Entonces, yo creo que eso es un planteamiento que funciona en el plano físico, en el plano digital y en cualquier plano. Por eso decía al principio lo de el marco jurídico, tenemos que adaptarlo. Entiendo toda la posición de existe cierta inseguridad, pero al final tenemos una serie de principios que si los destilamos con sentido común salen un poco los planteamientos y las buenas prácticas jurídicas y la integración por analogía, bla, 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 con independencia de que quede espacio para ver qué regulamos, qué no regulamos y en ese debate estamos. Entonces, la parte de la transparencia también de cómo se entrenan es fundamental para garantizar el respeto de los derechos de autor. Entonces, si yo no sé que alguien está usando una obra mía para entrenar un modelo, es imposible que yo pueda reclamarlo. De ahí la importancia de la transparencia. En esto, y paso a la segunda pregunta, que yo sé que es un poco el tema de debate que todo el mundo espera. La semana pasada sacamos el trámite de audiencia pública del proyecto de Real Decreto. Incido mucho en que es el trámite de audiencia pública de un proyecto porque no es un texto cerrado, es la primera versión de una herramienta que ya aparece en una directiva europea. Tampoco vamos a ser el primer país en crear las licencias colectivas extendidas. De hecho, hay países escandinavos que ya han regulado esta figura. ¿En qué momento está? Pues precisamente en una audiencia pública que hemos dado con mucho margen. O sea, normalmente los trámites de audiencia pública suelen ser 7-10 días, le hemos dado 15 días hábiles, lo cual hace que tengamos abierto el plazo hasta el 10 de diciembre. Está en el momento en el que todo el sector y toda la sociedad debe de formular las propuestas que considere que enriquecen y mejoran ese texto y que responde. Ese texto se elabora a nivel interno desde el propio Ministerio en la Subdirección de Propiedad Intelectual por un equipo que hemos conformado que son los especialistas que estuvieron también en la directiva
de Mercado Único Digital, que también estuvieron en la negociación en la parte que afectaba al Ministerio de Cultura, el Reglamento de Inteligencia Artificial, que era la parte de transparencia y demás. Entonces, son quienes han redactado esta primera versión, que vuelvo a insistir en que es una primera versión, que se puede enriquecer por parte de los distintos actores que se ven involucrados y que ven afectados sus derechos y que creen que puede mejorarse el texto. Vuelvo a que es un instrumento que aparece en la propia directiva. Las licencias colectivas extendidas no es una novedad que se plantee. Se plantea en unos términos que el objetivo es ayudar precisamente al progreso y al desarrollo de este tipo de modelos de inteligencia artificial, dotando de mayor seguridad jurídica al sistema. Hay mucho debate respecto al límite de minería de textos y datos, que aparece de manera recurrente, por parte de los distintos agentes. Hay ya modelos de licenciamiento exclusivo, entonces, pero es tan costoso para llevar a cabo un entrenamiento el poder recabar las autorizaciones de todo el mundo si no se puede optar por el límite de minería de textos y datos, que tiene una serie de particularidades para el uso de ese límite. La licencia exclusiva. Si vas a licencias exclusivas, si tú quieres de un agente concreto, desde luego que es muy fácil, pero como tú quieras muchos muy pequeños es muy, muy difícil. Entonces, las licencias colectivas ampliadas lo que permite es poner en el ordenamiento jurídico un instrumento adicional más que coexista con el límite de minería de textos y datos, que coexista con las licencias exclusivas y que cada actor en cada circunstancia concreta puede ir adaptando. O sea, el objetivo es dotar de mayor seguridad jurídica a este momento de incertidumbre que tenemos, con, si puede ser, los comentarios y posiciones de todo el mundo, para que se pueda recoger. O sea, el planteamiento, ya digo, es un poco ofrecer un instrumento más para que el desarrollo de modelos de inteligencia artificial sea lo más seguro en términos jurídicos posibles. O sea, lo que tratamos es evitarnos luego demandas millonarias como las de Estados Unidos, el New York Times, resoluciones de competencia como la de Francia respecto a grandes plataformas del ámbito digital. ¿Por qué? Porque al final, y sí que presumo la buena voluntad de todo el mundo, dentro del marco jurídico, decir, esta es mi opción, voy a hacerlo con todos los límites. Bueno, pues ponemos una más para que le resulte útil. Entonces, abierto está. Plazos, no lo sabemos, va a depender de eso. Luego la tramitación va regulada por la propia ley del Gobierno. Entonces, después de esto tenemos que recabar informes de los distintos ministerios, el informe de la Oficina de Calidad Normativa, el informe del Consejo de Estado, porque es un desarrollo de la propia ley de propiedad intelectual. Entonces, luego el timing procedimental, quiero decir, la Administración somos así, rápidos. O sea, para final de año no va a estar publicado. ¿Quién ha participado un poco más o menos en la redacción del potencial Real Decreto? ¿Asociaciones? ¿En la redacción? ¿Empresas? Sí. No, la redacción se ha hecho por los técnicos especialistas en propiedad intelectual del Ministerio. Vale. Que esto es una cosa que a todo el mundo le perturba mucho, que ¿quién ha redactado ese texto? Lo han redactado los ¿Quién lo ha especialistas. inspirado? ¿Quién ha ayudado a inspirar la redacción del texto? Es directamente, de hecho es un texto que por eso se ha publicado en audiencia pública. O sea, nosotros somos súper escrupulosos con el procedimiento administrativo. O sea, no se ha hecho consulta, o sea, el equipo se ha reunido y aquí diversas personas han estado con el equipo de la Subdirección de Propiedad Intelectual y conmigo misma para trasladar las posiciones y para conocer cuáles son las aristas. El texto definitivo no lo ha visto nadie. ¿Quiénes han participado en esas reuniones? Pues creo que desde el sector tecnológico, desde luego, grandes empresas tecnológicas, las asociaciones también se han reunido con la Subdirectora de Propiedad Intelectual, el sector cultural, las entidades de gestión, por supuesto, se han reunido con la Subdirectora de Propiedad Intelectual, asociaciones culturales, o sea, agrupaciones de creadores, de no entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Nos hemos reunido con todo el mundo. Las productoras cinematográficas también nos hemos reunido con ellas, los productores musicales también nos hemos reunido con ellos, artistas, intérpretes, ejecutantes. Y cada uno tiene una posición muy, muy distinta, que es un poco lo que planteaba al principio. Por eso el texto, y creemos que cumple esa función y que seguro que es mejorable, y esperamos los comentarios de todo el mundo para mejorarlo, el texto trata de eso, de poner un instrumento más sin perjudicar a los demás.
Te dejo libertad para marcharte porque Pues te lo agradezco ya vas mucho, 6 Pilar. minutos de retraso con el límite que me habías puesto. Pues me vais a disculpar y un placer. Muchas gracias por la invitación, por contar con el Ministerio y muchas gracias a los colegas de debate porque me llevo algunas anotaciones, también os diré. Gracias a ti. Perdón. Volvamos a los empresarios y ya que hemos estado hablando de regulación de normativa es un buen momento. ¿Qué importancia tiene para METIC el hecho de contar con un marco normativo que garantice tanto la protección de los derechos de la propiedad intelectual como la promoción de lo que decíamos antes, ¿no? Y a la vez la promoción y desarrollo de la innovación? ¿Cuál es la valoración tuya de la situación actual? Total. A ver, sin certidumbre no hay negocio, no hay posibilidad de inversión, no hay absolutamente nada. Nosotros estamos ahora jugando con qué cartas. Pues tenemos ya la ley de la IA, tenemos el DSM, el TATAL, las diferentes acts, etcétera, y tenemos una directiva del año 2019 que pasó a ser ya traspuesta a ley española en el 2020, que es la que dentro de la cual está la famosa excepción del text and data mining, que no sé si alguien no es familiar con esta excepción del text and data mining. Bueno, lo cuento rápidamente. Esto básicamente lo que dice, entre muchas cosas, pero hay un apartado en el que dice que yo soy soy alguien, o empresa, quien sea, y quiero entrenar un modelo de IA, ¿vale? O quiero hacer un data mining, pero un modelo de IA que es lo habitual. Entonces, lo que dice la excepción es que si, por ejemplo, Juan Tomás tiene una web, ¿vale? Y tiene un contenido, yo puedo usar todo el contenido de su web, todo lo que sea públicamente accesible, obviamente no está protegido bajo usuario y contraseña, yo puedo utilizarlo salvo que él haya puesto en su web un pequeño ficherito, por ejemplo, que se llama el robots, que lo que dice es no me mires, no cojas mi contenido. Es decir, lo que hay es un permiso total para entrenar modelos de IA, a excepción de que él haya puesto en su web un pequeño ficherito que diga no uses mi contenido. Y eso es lo que está en el Real Decreto aprobado en el 2020. ¿Eso qué permite? Pues lo que permite es que se puedan generar grandes corpus a través de esto que se llaman las arañas por Internet que van captando contenido y ir curando contenido, etcétera, respetando cuando alguien dice yo no quiero que me utilices. ¿La realidad cuál es? No tengo estadísticas, pero creemos todos que hay un porcentaje muy bajo de webs y de sitios accesibles, de datos accesibles, que tienen puesto, que han hecho el opt-out, es decir, han dicho a mí no me utilices para el entrenamiento. Esa es la situación actual. ¿Qué ocurre con el entrenamiento de los modelos de IA? Que es una actividad de inversión, vamos a decir, de alto riesgo, porque los modelos de negocio, a pesar de todos los dinerales que se están moviendo, el retorno de la inversión no es nada claro. Y todavía esto está solo al alcance de algunas grandes empresas. Un agente que tenemos en Ametic, que es el Barcelona Supercomputing, que mañana nos hablarán de Alia, ruego que salga todo bien, y poco más. Entonces, el resto de entidades en España que están asociadas a Ametic, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Yo mismo. Nosotros no desarrollamos un modelo fundacional desde cero. Sí que hacemos pequeños modelos donde sí que la excepción de Text and Data Mining nos viene maravillosamente bien. Hacemos modelos estrechos, pequeños, donde no aplica el tema de las licencias colectivas en la propuesta del decreto. Hay solo unos pocos que están haciendo un fine-tuning masivo a grandes modelos y lo que tenemos es una enorme cola de empresas que están utilizando ya de forma comercial los modelos fundacionales, los grandes modelos de texto multimodales, lo que va saliendo. ¿Para qué? Para hacer aplicativos o dotar aplicativos que ya existen sistemas de información de un cierto grado de inteligencia, predictivo, generativo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa muchísimo? Lo que nos preocupa es que lo que hemos leído en el Real Decreto no aparece explícitamente la excepción de Text and Data Mining. No la vemos ahí, no lo entendemos, porque lo que venimos a leer es que se van a poder generar licencias colectivas ampliadas por las cuales entidades como Cedro pues van a poder negociar con algún gran entrenador de modelos, ¿no? y llegar a un acuerdo, podría ser. No lo sé. No lo sé. Podría ser. Necesito muchas cosas de los titulares y podría ya veremos ser. A ver si se tiene o no. Pero bueno, alguien podrá, si no, las licencias para que se sacan, alguien podrá llegar a estos licenciamientos colectivos ampliados. En ese caso, ¿qué ocurre? Que lo que se está diciendo en la propuesta Real Decreto es que, no siendo miembro de una asociación, Juan Tomás no es miembro de Cedro o de cualquier otra entidad, y su contenido, sin embargo, está ligado un poco a lo que maneja Cedro, por ejemplo. No quiero particularizar. Sin tú saberlo,
tú no habiendo hecho el opt-out, porque si lo has hecho, ojo, es tu derecho individual. Nadie puede suplantar tu derecho individual, ¿vale? Pero sin tú no haber hecho opt-out, va a haber alguien que esté utilizando, monetizando tus contenidos de tu web en un licenciamiento colectivo ampliado. Tú nunca te vas a enterar, nunca, por lo que hemos leído en el Real Decreto. Igual algún día te pica la mosca y dices, uy, esto que ha generado una IA se parece mucho a un texto que yo escribí. Casualidad ha utilizado la misma metáfora y tal y cual y cual. Será, pues para que tú te enteres dónde ha podido estar tu contenido en una licencia colectiva ampliada, tendrás que navegar por BOEs, que ya es difícil. Y quizás en algún oscuro formulario por ahí, en algún sitio, podrás decir, oigan, ustedes, ¿se está monetizando mi contenido? Quiero participar de esa monetización. O todavía peor, quiero hacer un opt-out. ¿A qué? A la licencia. En ese caso, ¿qué ocurre? Que el que está desarrollando modelos de IA se encuentra que, por cierto, en el próximo reentrenamiento del modelo, si es que lo reentrenas alguna vez, quita los contenidos de Juan Tomás. ¿Por qué? Porque ya no está en el licenciamiento. Entonces, todo esto estamos leyendo el Real Decreto y nos está generando una cierta angustia porque no entendemos cómo engancha la excepción de Test and Data Mining y lo que viene en el Real Decreto. Y una pena que ya no esté el Ministerio aquí porque tenemos muchísimas ganas de preguntarle Os cosas. oigo hablar y veo, ahora os de paso, y veo un canon ahí en el horizonte, No. otra vez un debate de un canon. No. Pero cuanto más, venga, que... Súper rápido. Me parece graciosísimo, porque es que nada de esto va a pasar. Estoy viviendo en otra realidad. Claro. Total. Y os voy a contar, o sea, Firo. Entonces, ¿para qué tenemos un Real Decreto? Es que es lo que digo. Bueno, Es absurdo, es absurdo, es completamente, Una o sea, metafísica. El cuento que os he contado antes al principio, o la historia que a mí me parece tan bonita como un cuento, es que los humanos nos sacan del bucle y ya han salido. O sea, Firo, no hay nadie en su sano juicio que vaya a buscar a mi sitio web porque es una mierda. Podéis entrar y verlo. El código que llevo publicando muchos años, el mío tampoco. O sea, los humanos, el 99% de los humanos no aportamos absolutamente nada ya a día de hoy a los sistemas. O sea, y además pensar que vamos a tener un decreto ley que nos va a proteger y que además nos van a pagar por ello y nos van a pagar una cifra gigante, es muy ingenuo, es muy naif, desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces, cogeros al Instituto Allen, todo el dataset que se ha puesto en el 15, porque esto es absurdo, se murieron los LLMs y el ChatGPT y todo esto está muerto desde hace ya un año. Ya huele el modelo, no avanza más, no vale absolutamente para nada nuevo. O sea, lo que están avanzando son razones de marketing. Yo los utilizo todos los días, pero tiene tantas limitaciones el modelo, está tan mal hecho. Pero el Instituto Allen, el 80% de los datos son sintéticos, a tomar por saco los humanos en el bucle, y el poco que hay es curado, pero ha necesitado como 10.000 veces menos que la primera vez o los modelos que se están poniendo. Los humanos no están en el bucle, olvidaros. O sea, pero parece que sí, hay algunas cosas anecdóticas. Con el debido respeto, que levante aquí la mano el que de verdad crea que tiene un contenido que cambia la aguja de la inteligencia artificial publicado. Pues a lo mejor, pero... Los medios tendríamos que decir que sí. Claro. Bueno, Claro, y porque- lo podéis decir, pero es que es tan absurdo como los cookies. O sea, en Estados Unidos se ríen mucho de nosotros por lo de los cookies. Nos pasamos toda la vida dando a los cookies, aceptando las cookies. Genial, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a estar aceptando que probablemente venga alguien a visitarnos, a coger nuestro contenido y le vamos a decir, tú no coges mi contenido. De verdad, ¿eh? O sea, seamos un poco serios. Yo te tengo que decir que sí, pero he leído el último trabajo que ha publicado el MIT esta semana pasada de cómo están creando ensoñaciones para entrenar a los robots en entornos absolutamente irreales y total, nosotros ya no pintamos nada. Y ahora- con eso te voy a dar la razón. Os voy a contar cómo lo han estado haciendo los últimos 2 años para que ya os vayáis con un disgusto. Cada vez que copiáis un texto, vosotros para traducirlo, para recogerlo y tal, estáis entrenándole. Claro. Hombre, Entonces, Claro. ya lo estáis haciendo. A ver, o esto sea, lo llevamos... o lo estabais no haciendo. quiero entrar, Porque o sea, te quiero decir, es que me cuesta no entrar, pero esto lo llevamos haciendo muchos años. Claro, Porque entonces los seres como- humanos somos pero- los esclavos de los egipcios haciendo la pirámide. Absolutamente. Los Y de los uploaders, sumerios. Pero hace muchos Y de los años. sumerios, que es Y con los nadie sumerios. nos ha pagado nada por crear la plataforma de Entonces, Google o por y somos ahora que es- uploaders currantitos de todos los días. Y trabajamos gratis, además, y lo hemos trabajado Absolutamente. Y gratis. ahora vamos a sacar un decreto para estar protegidos. Sí. Pero está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? A mí me parece. Te va a tocar que- terminar, porque no sé Yo- si el público Perdón, tiene preguntas, yo- pero no vais a preguntar nada, porque son las 16:01, así es que no vais a preguntar yo nada. rápidamente, no juguemos con las cartas marcadas.
Es decir, y nosotros lo vemos así, no podemos aplicar para la IA y el entrenamiento de IA una legislación que salió en 2019, porque los trabajos de los límites de minería de textos y datos no son de 2019, empezaron en 2012. Entonces, si intentamos aplicar una realidad de 2012 cuando no existía lo de 2021 a la realidad de 2021, es un poco llamativo. Otra cosa de cartas marcadas. Una vez que se entrena el modelo, hasta donde sabemos, no hay posibilidad de que el modelo olvide lo que ha aprendido de ese contenido. Luego, esto es importante. Otra carta marcada, el juego de licencia extendida colectiva o gestión individual. Tenemos aquí un desfase histórico en nuestro país desde hace años. Es decir, no podemos jugar con una carta que sea, si vas por un lado, cobras un 10%, si vas por otro lado, cobras el 100%. O sea, seamos un poco serios en esto, ¿vale? Y tampoco podemos jugar con las cartas marcadas de la ficción de los procesos judiciales. Es decir, ni las entidades de gestión tenemos recursos para estar 15 años pleiteando y ir a Europa para que haya una sanción que merezca la pena y que sea una estrategia. Es decir, hay una serie de procesos que tenemos que tener en cuenta a la hora de fijar el marco y entendernos, ¿vale? Y luego, por el tema de transparencia, yo me he traído, porque soy un asiduo a una plataforma de estudios de investigación, un trabajo publicado en agosto de 2024, que está a libre disposición y se llama Evaluation of Defense Strategy for Copyright Compliance in LLM Text Generation. Es decir, ya hay soluciones para marcar los contenidos de sujetos a derechos y esto está evolucionando. Entonces, no tenemos que inventar nada. Simplemente pues, abrir un poco, digamos, la vista y ver lo que se está haciendo. Noruega, el gobierno está desarrollando un modelo de lenguaje, un gran modelo de lenguaje para cuidar tanto el noruego como el sami, que se habla por el norte de Noruega. Y lo primero que dijeron fue, chico, acuerda con los titulares de derechos, han estado trabajando 6 meses, hay vídeos de YouTube donde la propia Biblioteca Nacional de Noruega ha explicado todos los pasos que ha hecho y están buscando soluciones. Es decir, no estamos solos en el mundo, aunque a veces lo creamos, y simplemente levantando la vista y analizando todo, pues podemos buscar soluciones lógicas, independientemente de que vayamos a modelos verticales por industria de IA en lugar de modelos generales, y aunque independientemente el modelo general sea un poco la base para que los modelos verticales puedan interactuar. Y ahí lo dejo. Bueno, yo para que Jorge no me empiece a mirar mal, que ya debe estar a punto, solamente os estaba escuchando todo el rato y solamente cierro con una cosa que aprendí el otro día, que seguramente que vosotros la tenéis dominada, pero vino una gran profesora de una mega escuela de negocios americana y explicó en una conferencia cómo los humanos debemos afrontarnos a la inteligencia artificial, y ella ponía de 3 maneras. Una, que es lo dejamos que nos lo haga todo, o sea, soy tonto y que lo haga todo por mí, y lo que es mejor, ahora mismo os habéis estado cuestionando unos a otros, lo que la gente saca de la IA no se lo cuestiona, lo da por bueno, copy-paste, y esto seguro que está bien porque lo dice la IA, ¿no? Aunque, esto es un sesgo que tenemos el ser humano. O sea, es muy fuerte, pero además entra dentro de la educación, ¿no? O sea, soy tonto y la IA lo va a hacer todo por mí. El segundo, que existen los robots que van a ser nuestras máquinas de utilidad. El robot que pinta un coche, o el robot que aspira, o el robot que va a venir a asistir en casa o en un aeropuerto. Y la última, que creo que es donde debíamos estar todos, y es el último mensaje que os dejo, decía que debemos ser centauros. Nosotros dominar la inteligencia artificial y que sea la inteligencia artificial el motor que nos potencia, ¿vale? Y que nos permite movernos, acelerar y avanzar mucho más que si fuéramos simplemente humanos. Así es que ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos. Espero que os hayamos entretenido, por lo menos, y sobre todo informado. Muchas gracias. Gracias.